Son muchas de las mis favoritas. He decidido seguir a Cristo. Es una decisión que tú tienes que tomar. Yo no la puedo tomar por ti ni tú por mí. Es una decisión. Y cuando tomas una decisión es contra viento, contra marea, bien, mal, hay que seguir a Cristo. Porque ¿sabes lo que pasa? Que una vez que tú sigas, no puedes volver para atrás. Ni se te ocurra. Porque hay un montón de potestades buscando para que tú vuelvas atrás para ir a atormentarte el doble. Bueno, la palabra que el Señor ha puesto en mí se encuentra en Lucas 13, 10. Yo he puesto lo que callamos a veces. Porque a veces por callarnos nos enfermamos. Por callarnos nos van las cosas mal. Y yo he puesto ese título y después lo vamos a estar desarrollando. Jesús sana a una mujer en el día de reposo. Enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó. Se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero al principio de la sinagoga, el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en el que se debe trabajar. En esto pues venid y sé sano, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey y su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás la había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de estas ligaduras en el día de reposo? Para mí hay varias enseñanzas. Son muy cortitos los versículos, pero para mí hay varias enseñanzas porque Dios me ha hablado. ¿Qué discernimiento más grande tenía el Señor, verdad? Supo discernir lo que es una enfermedad a lo que es un espíritu que provoca esa enfermedad, que ahora lo vamos a ver. Y cómo atacaba a los hipócritas. Mira, una cosa está clarísima: lo que Dios no aguanta a los hipócritas, no los aguanta. A los falsos, a los que parecen y no lo es, eso Dios no lo aguanta. Y como Dios rompe molde sanando en el día de reposo, porque eran el patrón que había en aquel entonces, y como Dios empieza a romper y ensanchar la mente de los que estaban dirigiendo una nación. Y deja muy claro, Él es el Dios del reposo. Amén. Tú te vas de vacaciones y piensas que vas a descansar, sí, pero el Dios del reposo es Dios. Es Jesús. Ese es el reposo. Y te desconectas sin tenerte que ir a ningún sitio, pero te hace desconectar y te da el reposo. Un hipócrita es una persona que finge tener cualidades, sentimientos o intenciones que en la realidad no tienen. O bien actúa de una manera contraria a sus propias creencias, pero es una apariencia. Declarado mostrando una noble moral. Es cierto. Falsos intereses. La palabra proviene del griego original que se refería a un actor que hace teatro de vivir de apariencia. Y muchas veces, por desgracia, no por bendición, la mayoría de cristianos están viviendo en esta era, en esta época, una vida así, de apariencia. Porque cuando viene el problema, sale realmente lo que hay en cada uno. Vemos una escena, que está en una iglesia la mujer. Es una sinagoga, un día de culto. Es fuerte. El discernimiento que el Señor le dio fue un espíritu de enfermedad, lo que tenía esa mujer. Y enseñando Jesús a una, le estaba diciendo realmente lo que esa mujer tenía. Pero esa mujer vivía, o sea, su vida era una conducta intachable. Iba al culto, ¿me entiendes? Salía
Llevaba 18 años padeciendo de una enfermedad. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces tú puedes llevar X años convertida y tienes una atadura de enfermedad, de vicio, de lo que sea, pero tienes una atadura? Y no te la van a quitar absolutamente nadie, sino el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que es nuestro Jesucristo. Es el que rompe las cadenas, el que hace libertad al que está cautivo. Y llevaba 18 años escuchando palabras en una iglesia, pero no logró soltarse de esa atadura. Hasta que vino el príncipe de los príncipes, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y le dijo: eres libre, eres libre. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Fuerte, ¿eh? Eres libre de esa enfermedad, que era una atadura. Y puso las manos sobre ella, ella se enderezó, luego y glorificaba a Dios. Claro, ¿cómo no? ¿Cómo no? Me enseña que tengo que dejar que Jesús me toque. Tengo que dejar que Jesús me toque. Pero a veces el toque que el Señor te da no es de tu agrado. Esos zarandeos que Dios permite para moldear nuestro carácter, para moldearnos, no es a veces de nuestro agrado. Pero sí el fin es de nuestro agrado. Amén. Porque no sabemos cómo Dios empieza, pero no sabemos cómo va a terminar. Pero si permanece fiel y firme, su promesa de darnos bendición. Amén. En una carga prolongada, estuvo 18 años encorvada, mirando siempre hacia abajo. Tú te lo imaginas totalmente, sin poder levantar la vista. Esto representa cómo el pecado, las heridas del pasado o la opresión espiritual pueden mantenernos atados mucho tiempo. El resentimiento, el odio, el rencor seca los huesos. Y la palabra misma te lo dice. El espíritu de enfermedad, la Biblia habla claro que no era solo un problema físico, sino que estaba atada a un espíritu que provocaba eso. Siempre hemos sabido y comprendemos que no todas las enfermedades son espíritus. ¿Es cierto? No digamos ahora todo, pero sí hay ciertas que secan los huesos. Porque una amargura te seca tus huesos. Un resentimiento te seca los huesos. Y lo vamos a estar viendo. Y a esta hija de Abraham, que Satanás la había atado 18 años, ¿no se le debía de desatar? ¿Cierto? De esta ligadura en el día de reposo, es como si él dijera: es más importante un asno, es más importante cualquier animal que tú desatas y lo llevas a beber. Por esa es la hipocresía de las personas. Yo he visto mucha gente que cuelan un mosquito y se tragan un camello. ¿Cierto o no cierto? Cuelan un mosquito, pero luego se tragan un camello y no se dan cuenta. No se dan cuenta. A veces las cadenas son invisibles, pero muy reales. Y si no vivimos en cercanía, comunión, en una cercanía cerca y tener comunión con Dios, nos puede pasar muchas cosas. ¿Sabe todo lo que nos va a pasar? Todo lo que yo le permita al enemigo que me pase. ¿Cierto o no cierto? Cuando nos escondemos detrás de la presencia de Dios, no hay quien te toque. No hay quien, tú no estás al alcance del enemigo. Tú estás al alcance del enemigo cuando tu mente divaga y cuando tú no vives una vida realmente entregada. Entonces estás al alcance. Jesús la vio y la llamó. Jesús no la ignoró. La vio y la llamó y la tocó. Así mismo hoy mira a los que están cargados y trabajados y te dice: ven a mí y yo haré descansar. Llevas una carga que tú no puedes llevarla. Te estás preocupando más de lo que no debe, porque todas las cosas, Dios tiene el control de todo. Todo, absolutamente de todo. Dios tiene el control de todo. Y Dios nunca llega tarde, llega a tiempo. Tenemos un Dios de restauración.
libertad y restauración. Al poner sus manos sobre ella, se enderezó al instante. Jesús no solo sana el cuerpo, sino que levanta también el alma. Amén. Y quita la vergüenza y restaura la dignidad. Tenemos un Dios que nos restaura emocionalmente, físicamente, en todos los niveles. Porque Dios es el que nos creó y sabe perfectamente qué realmente nos falla y qué realmente nos conviene. Cuando tú desconfías de lo que te está pasando es porque no conocemos a Dios. Entonces es muy difícil confiar en algo que tú realmente no conoces. Pero si tú conocieras a Dios íntimamente, sabes perfectamente que Dios nunca te va a dejar tirada ni tirado. Porque Él llega siempre a tiempo. Siempre a tiempo. Restaurado glorifica a Dios. Amén. Lo restaurado. Cuando Cristo endereza lo torcido en nuestra vida, nuestra respuesta natural es adoración y gratitud. Esta mujer, cuando Dios la tocó, empezó a enderezarse, empezó a alabar a Dios. Cuando tú te dejas tocar por la mano de Dios, todo cambia, todo se transforma, todo cambia cuando tú dejas que Dios intervenga en tu vida. Jesús es el único especialista en obrar en nuestras vidas. Jesús tiene poder para levantarnos. En Él podemos mirar hacia arriba, hacia el Padre, con un corazón diferente, porque Dios nos cambia. Amén. En el Salmo 32, 3 dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Y es verdad. Se fue el rey David. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Y es cierto que cuando tú callas, tu cuerpo se somatiza la mitad de las enfermedades. ¿Tenéis frío? Bueno. Las enfermedades se somatizan. Dice que una cantidad de enfermedades fuertes, cuando tú tienes una raíz de amargura, viene a tu propio estómago, viene a tus propios huesos. Hoy la ciencia le pone nombre: hernias discales, debilidad muscular, enfermedades degenerativas, muchísimas. Muchas son normales por el tiempo. Pero yo voy a las que se provocan en el alma por culpa de guardar un rencor. Las que se provoca por culpa de guardar un resentimiento. Las que se provoca por culpa de vivir en nuestra manera y forma de pensar, cuando Dios tiene el plan perfecto para nuestras vidas. En la Biblia se menciona que hay enfermedades del alma que se provoca por nuestra propia cabezonería, rebeldía, inconstancia. Mira, el ser humano, el primer paso es aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador, el primero. Pero después tú tienes que conocer a ese Dios tan maravilloso. Ese Dios que entregó a su Hijo, ese Dios que quiere bendecirte, ese Dios que viene a restaurarte, ese Dios que cambia todos los niveles de tus pensamientos, que cambia el latir de tu corazón y lo pone como Dios quiere. Ese es el Dios que tenemos que conocer. Y esa mujer estaba 18 años, que no eran pocos, pero seguía perenne en la iglesia. Seguía. Llevaba 18 años, dice. Y donde la conoció Dios, donde la vio Dios, fue en la sinagoga, en una iglesia. Puede ser esta. Yo no sé qué atadura tendrás tú. Yo no sé qué atadura tienes en tu mente. Pero Cristo rompe las cadenas. Y si no dejas que Dios te toque, vivirás 18, 36, lo que sea, con esa misma atadura. ¿Es la voluntad de Dios? No. Es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es bendecirnos. Amén. Yo no te digo que la vida del cristiano no vaya a tener problemas, eso es imposible. Problemas vamos a tener, pero en cada problema hay una ocasión y un momento que tú ves intervenir la mano de Dios. En cada problema. El corazón alegre, dice Proverbio, contribuye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. La amargura seca los huesos.
La amargura seca los huesos. Es decir, la tristeza profunda, la amargura, la depresión, la angustia, el resentimiento son cargas espirituales que se reflejan en el cuerpo. En el cuerpo. La falta de paz interior y la opresión del alma puede llegar a debilitar hasta la salud física. Y es verdad. Es la pura verdad. El gozo del Señor mi fortaleza es. La palabra dice que el gozo hermosea el rostro. Es el gozo del Señor lo que a ti te mantiene de pie. No la circunstancia. Porque la circunstancia hoy es así y mañana es asado. Pero el gozo del Señor es inalterable. No depende de tu trabajo, no depende de nada, porque si tienes gozo tienes confianza. Si tienes confianza estás conociendo a Dios. Amén. Y sabes que Dios no te va a abandonar. Otra base bíblica de lo mismo en Proverbios 14:30 dice: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma a los huesos. Pero es que la envidia es una manifestación de la obra muerta de nuestra carne. ¿Cierto o no cierto? Por eso la Biblia te dice todos los dones del Espíritu Santo, que es gozo, paz, mansedumbre, templanza. Y esos dones lo tienes, esos frutos del Espíritu, lo tienes que provocar tú. Y nadie nacieron con ellos. Nadie hemos nacido con esos frutos del Espíritu. Es señal de que el Espíritu está en mi vida y estoy provocando y estoy criando esos frutos, que es la paz, que es la mansedumbre, que es la templanza, es que es el amor. El vínculo perfecto es el amor. Es el amor. Y todos esos frutos los tienes que provocar tú. ¿Y cómo los provocas? Pues muy fácil. Cada vez que te venga un problema, ¿qué vas a dar de sí? ¿Lo que es tu carne o tienes que dar de sí lo que es las cosas del Espíritu? Es así. ¿Qué es lo que pasa? Que contra más sepamos de la palabra y no practicamos la palabra, se convierte en contra de nosotros. ¿Cierto o no cierto? Se convierte en contra de nosotros. Porque a ver, Dios te regala el oído para decírtelo. Te lo vuelve a regalar para repetírtelo. Te lo vuelve a decir otra vez. Pero ya la próxima dice: vive como tú quieras. Anda como tú quieras. Porque el sacrificio está hecho. Ya no puede hacer Jesús más por nosotros de lo que ha hecho. La obra está completa. Mis ojos revelan que nada podemos ofrecerle. El manantial de vida, el manantial, dame de beber de ese agua que nunca, jamás te dará sed. Pero yo te desafío, ¿conoces al Señor tan profundamente? ¿Lo conoces? Cuando tú lo conozcas tan profundamente, vas a entender, vas a comprender que es el Señor que te sostiene y que tu vida está en las manos del Señor. ¿Me entendéis? Entonces es necesario que tú conozcas a Dios. Es necesario que tú te acerques a Él. Que no te lleves 18 años en una iglesia sin cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida. Todos tenemos un propósito. No busques atajos. Mantente firme en actitud y obediencia y Dios te va a levantar. Amén. Es que es así. El corazón, en Proverbios 14:30, el corazón apacible es vida de la carne, mala envidia es carcoma los huesos. Ya lo leímos anteriormente. No desees nada de nadie. Alégrate cuando los demás florecen. Alégrate cuando los demás van, vienen. Alégrate, porque de seguro que eso se vuelve para ti en bendición. Amén. En el Salmo 23, 32, 3, mientras callé, ya lo leímos, se envejecieron mis huesos. Y mi gemir todo el día. Aquí está el pecado no confesado de David. Es muy fuerte. Dios conocía perfectamente el pecado de David, pero necesitaba que David
lo confesara. Dios sabe perfectamente cuáles son mis pecados desde que nací, pero necesita que tú los confieses, que yo lo confiese. Dios te conoce desde que tú eres un embrión en el vientre de tu madre. Te conoce, te llama por nombre, pero necesita que tú confieses tus delitos, tus pecados al Señor. David se llevó todo el tiempo mudo hasta que lo confesó. Una carga no confesada tiene que ser una opresión y una puerta abierta para que el diablo entre a hacer como le dé la gana. ¿Cierto o no cierto? ¿Cierto? La enseñanza es que emociones negativas o pecados ocultos puede ser como una enfermedad espiritual que se seca los huesos. La amargura, la envidia, la culpa no confesada, la tristeza sin esperanza y la falta de perdón. Todo eso lo que te carcome son tus huesos. Mucho se predica del hijo pródigo. Hoy que sí se predica, hemos predicado, yo he predicado, mi marido ha predicado. Todos predicamos. Hemos predicado de ese. Pero los pecados que tenía el hijo mayor eran tan malos como los que cometió el hijo menor. Unos son visibles y otros son invisibles. Por eso tenemos al Señor que hace los rayos X esto y nos mira tal como somos por dentro. Y a Él no lo podemos engañar. ¿Tú me engañas a mí? Sí, rápido. Pero a Dios no lo puedes engañar. Dios sabe perfectamente cómo lo has dicho, cómo no lo has dicho, qué intención va, qué intención no va, si hay buena fe. Dios no lo puede tú engañar. Y ese es el Dios que yo le sirvo, ese es el Dios que yo creo, y ese es el trato que Dios creo, que Dios quiere tener con cada uno de nosotros, para darnos forma y usarnos para su gloria y para su honra. Ese es el Dios que yo creo. Y si te limpia, te limpiará más y te usará más. Es así. Pero en el momento que empieza Dios a trabajar con nuestro carácter, empezamos nosotros a protestar. ¿Y cómo nos limpia? Pues rozándote con unos y con otros. ¿Cierto o no cierto? ¿Cómo te vas a rozar? Porque tengo un choque conmigo, que yo tengo un choque contigo. Porque esa es la convivencia. Y en esto conocerán mis discípulos, si tuviesen amor unos con otros. Oye, que Pedro y Pablo se vieron cara a cara, ¿Sí o no? Tuvieron careo cara a cara, fuerte. Me encanta cuando lo leo, porque me veo humana, como somos todos, humanos, que podemos tener, pero la solución es que siguieron para adelante. Esa es la iglesia fuerte, la que no se paran en tontería y sigue para adelante. Porque nuestra meta, como toda la semana que hemos llevado, nuestra meta es llegar a la meta de Cristo, al propósito, al llamamiento que Dios tiene para nuestra vida, que es que lo tiene. Dice, un corazón alegre en el Señor, confiado en su perdón y lleno de paz, es medicina para todo mi cuerpo. Mira, cuando a ti te dañan en la mente y baja tu corazón, tú le tienes que pedir al Señor que sane tu mente, pero le tienes que pedir al Espíritu Santo que sane tu corazón. Porque el Espíritu Santo es bálsamo consolador para tu alma, para tu cuerpo. Y el Espíritu Santo te llena de su gozo, de su paz. Y el Espíritu Santo hace una obra restauradora en cada uno de nosotros. Porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Es así. El gozo del Señor es mi fortaleza. El detalle de que Jesús sana a una mujer encorvada en un día de reposo no es casualidad, sino parte del mensaje. ¿Por qué Jesús sanó en un día de reposo? Para mostrar que la misericordia está por encima de la religión. Por encima de todo está la misericordia de Dios.
Los fariseos se enfocaban en las reglas, pero obligaban a la ley, ¿me entiende? Al corazón, a la ley. Y eso no puede ser. Jesús le dijo, y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía de desatar de esta ligadura en el día de reposo? Yo estaba rompiendo patrones, porque Dios es el Dios del reposo. Ese es el reposo. Tú te puedes ir de vacaciones, como lleves un problema, no está en reposo, porque el reposo está escondido en la presencia de Dios. Ahí está el reposo, porque el reposo verdadero está en Cristo. Amén. El sábado simboliza descanso, pero Jesús es el Señor del día de reposo. Todos los días son sábados porque tienes a Cristo. Todos los días es descanso y paz porque tienes a Cristo. Los cielos y la tierra temblarán, pero su palabra no va a pasar. Y he prometido que estará con nosotros todos los días, siempre. Depende de mí, si yo quiero estar. Dios no te obliga. Al sanarla en ese día mostró que que en él encontramos el verdadero descanso y libertad. No hay libertad si no viene Cristo a librarte. No existe libertad. Dios está rompiendo la religión en cada uno, porque la religiosidad no te va a salvar. Y hay gente que se han aprendido los modales cristianos 100%, carcao. ¿De qué te sirve? Si el Señor te dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. No hay camino si no vas con Jesús de la mano. No hay. Para confrontar la hipocresía religiosa, dice, los líderes permitían sacar a un animal del aprisco el día de reposo, pero se indignaba porque Jesús liberaba a una mujer. ¡Qué incoherencia! Jesús desenmascaró la dureza del corazón que había. Eran duros, quienes preferían guardar la forma que salvar a una persona. Cuando a mí me vienen noticias de iglesias, de pastar, hoy con mi marido hay un pastor que yo sigo mucho de Panamá y me encanta porque es fuertísimo. Y hoy le he dicho, si mi abuelo se hubiese convertido, sería así de tajante, porque mi abuelo era así de recto. Y me acuerdo de unas palabras que decían de mi padre, cuando José da una palabra es una escritura. ¿Lo entendemos? Cuando José da una palabra es una escritura. O sea que no hace falta, ha dado una palabra y punto. Pero eso ya no hay. Eso ya no existe. Las palabras se las llevan al viento. Pero los cristianos tienen que aparecer lo que dice. Porque si no, ¿en qué lenguaje estamos hablando? Si eso lo dicen dos personas del mundo, que eran mi familia, hoy los cristianos tienen que hablar con veracidad, con palabra, siendo gente comprometida al Señor. Y si te comprometes fiel al Señor, se ve el resultado en la iglesia. Amén. Es así. El reposo recordaba la creación y la redención. ¿Qué mejor día para manifestar la obra creadora y redentora que liberar a esa mujer de los 18 años encorvados? Sanar en un día de reposo fue uno de los temas que más controversia causó entre Jesús y los fariseos. ¿Cuántos fariseos hay en las iglesias? Apuñados. Fariseos, apuñados. En varias ocasiones el Señor realizó milagros en sábado. Y estos generaban críticas, porque según la tradición judía, ese día no se debía de trabajar. El Señor, su presencia es el descanso. No hay otro. Amén. La mujer encorvada es una de ellos.
como ya te hemos dicho, el hombre de la mano seca, en Marcos 3, del 1 al 6, Jesús le preguntó, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y lo sanó. Él es dueño y señor. Rompe todos los patrones. No hay un patrón a seguir. El Señor lo rompía, ¿por qué? Porque no hay un patrón. Él es el dueño y hacedor de todo. Él no te va a preguntar a ti qué tiene que hacer contigo, porque Él sabe perfectamente lo que a ti te conviene. Tú tienes que comprender que debes de sujetarte y estar firme en una iglesia. Y lo demás lo hará Dios si te presta. Siempre voy a decir lo mismo, si nos prestamos. Amén. El paralítico de Betesda, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. También fue el sábado. Iba revolucionando por donde iba Jesús, porque estaba rompiendo la religiosidad que había, esa atmósfera tan religiosa. La iglesia no es cumplir con normas. No es el domingo toca culto. La iglesia y los cristianos es un estilo de vida que tienen que tener si tienes a Cristo en el centro de tu vida. Amén. Si Cristo es mi centro, tiene que ser un estilo de vida. No solo en la iglesia, donde yo vaya, donde yo esté, con quien yo esté hablando, tiene que ser el centro. Se tiene que dar el aroma de lo que yo tengo dentro, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es que no hay otra. Jesús nos dio ejemplo. Jesús mostró que la misericordia y el amor está por encima de la letra y de la ley. Dios es amor. Nos enseña que puede vivir toda la vida en una iglesia y tener una atadura satánica. Me llamó mucho la atención la mujer encorvada. Es que curioso, 18 años. Y tú dices, por Dios bendito. Bueno, pues hoy vivimos lo mismo. Quita cuando sea una verdadera enfermedad, cuidado, porque hay enfermedades y enfermedades. Pero esta enfermedad era provocada por un espíritu, que es diferente. Y las que son provocadas por los espíritus, la amargura, el resentimiento, el odio, el rencor. Tú, mientras el rencor es como un puñal que me estoy clavando a mí y el puñal al otro se lo quiero clavar a él y a él no le llega, porque él vive muy feliz o ella vive muy feliz, pero la amargada soy yo. Yo soy la que me hago el daño. Por eso yo siempre recomiendo, perdona. Da igual, pero tú perdona por ti, no por él. A mí me da igual. Por ti misma. Porque el resentimiento te marca. El coraje reprimido te amarga. La amargura es algo que cría un árbol, no dejando de crecer unas raíces de amargura, que muchos son contaminados por ella. Eso es como un árbol, porque donde estoy radiando amargura, y tenemos que irradiar el amor de Cristo en nuestras vidas. Amén. Vivir bajo autoridad es necesaria para ser bendecido por Dios. No es la responsabilidad de Dios cuando no nos sujetamos al Señor. Lo leo otra vez. Vivir bajo una autoridad es necesaria, porque Dios es orden, para ser bendecido por Dios. No es la responsabilidad de Dios cuando no nos sujetamos al Señor. Amado, yo deseo que tú que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Esto me lo dio el Señor el año pasado, creo, no, el anterior. No abría la Biblia, no abría que me lo volvía a dar. Amado, yo quiero que seas prosperado en todo y que tengas salud, como prospera tu alma. Porque esos son los pensamientos que tiene Dios hacia mí. Pero es hacia la iglesia, es hacia todo. Los pensamientos que Dios tiene hacia ti es bendecirte. Créetelo. Créetelo, es bendecirte y darte lo que tú esperas. Pero no te quejes cuando Dios tiene que tratar con algunas cosas.
entra en el reposo de Dios. Entrar en el reposo de Dios es vivir conforme a los principios de Dios. Amén. Tal vez no te gusten los principios que de momento, pero son los principios de Dios. Y Dios te llama a ti. A ti. Es personal, intransferible. Dios te llama a ti. A ti. Después trabajará con tu hijo, trabajará con tu hija, pero Dios te llama a ti. Es así. Si y es una responsabilidad guardarlo nosotros para que Dios nos bendiga. Amén. Pero nosotros queremos invertir poco y que nos den mucho. ¿Cierto o no? Queremos invertir poco. Bueno, esto es bastante. No. Entrégate 100% al Señor y Dios hará. Porque no hay justo desamparado ni que su descendencia vaya a mendigar pan. Dios tiene un compromiso con sus hijos. Y se lo dijo bien claro a la sirofenicia. No está bien coger pan y dártelo a ti. La puso de perrita. Pero se la ganó. Porque el pan es para sus hijos. La provisión viene primero para sus hijos. Para su casa. Pero que tú alcances y bendiga a los demás es otro tema. Porque cuando tú eres bendecido, bendice a los demás. El reposo de Dios no se trata de prohibiciones rígidas, sino de traer libertad y vida restaurada. Hacer el bien nunca tiene descanso, siempre es correcto. Ayudar, sanar, liberar y bendecir. Es un mensaje corto, pero espero que os llegue como a mí me ha llegado. No vivas en una iglesia 18 años, 20 años, 5 años, 2 años. Pelea tu milagro. Pídele a Dios que sane tu vida. Si es de enfermedad ya, me rindo. Porque hay cosas que vienen por enfermedad y ya está. Pero no le consienta al enemigo que te tenga atada, que te tenga atado por un vicio. No se lo consienta, porque Cristo rompe las cadenas. Y no hay atadura que se pueda mantener ante la presencia de Dios. Todas las ataduras se mantienen porque no está ante la presencia de Dios. Espero que el mensaje le haya agradado a la gente que no están conectadas, que sirva de bendición. Aplícatelo a tu vida. Os bendecimos y nos despedimos de las redes sociales.